¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y estamos felices y contentos porque ya hemos iniciado todo este Mm. proceso de celebración por el tercer aniversario de nuestro Club Ribeiro, este colectivo dirigido a promover, a difundir la obra de nuestro entrañable escritor peruano, Julio Ramón Ribeiro. Y la parte académica de estas celebraciones las vamos a comenzar en esta noche. Tendremos una conferencia importante, original, que trata un asunto inédito, es decir, no visto hasta ahora. Y para ello contamos con la presencia de Víctor Hugo Palacios, profesor universitario, filósofo con estudios de licenciatura en la Universidad de Piura y con maestría en Universidad de Europa, específicamente en Universidad Española, y también con estudio de doctorado. Así es que es un placer tenerte con nosotros, Víctor Hugo, y que estemos comenzando contigo este ciclo de conferencias que habremos de cerrarlo con don Jorge Coaguila para abordar su libro Ribeiro, una vida, la biografía de Julio Ramón Ribeiro. Nada Bienvenido, menos, ¿eh? querido amigo Víctor Hugo. Así es que estamos todos a la expectativa de escucharte en esta conferencia tuya que tiene por nombre El Castillo y la Ventana, afinidades entre Julio Ramón Ribeiro y Michel Mm. de Montaigne, este importante filósofo francés del siglo XVI y nuestro Julio Ramón Ribeiro, que en la segunda mitad del siglo XX, pues dejó una raíz muy importante en la narrativa del Perú, de Latinoamérica y de toda el área de habla hispana del mundo. Bienvenido, querido Víctor Hugo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias también a todos los miembros del Club Ribeiro por esta acogida generosa. Por segunda vez me conceden el honor maravilloso de dirigir la palabra para contar simplemente mis lecturas de Ribeiro desde un ángulo, desde el otro, y ahora en este caso la lectura de Ribeiro al lado de un maestro tan entrañable para el propio Julio Ramón Ribeiro como para muchísimos más, Michel de Montaigne. Vamos a compartir, si te parece, Pedro, pantalla enseguida y debo Adelante. decir, gracias, Pedro. Debo decir que esta conferencia va a estar dedicada a Lucy de Ribeiro, la viuda del hermano de Julio Ramón, Juan Antonio, por razones personales y de gratitud fundamentalmente en el legado, el cuidado del legado de nuestro querido Flaco. Bien, comencemos contando algo acerca de la presencia de Montaigne en la cultura occidental moderna y contemporánea, que es múltiple en realidad. Montaigne es un tema recurrente. A veces uno lee una reseña de un libro, de un autor, algo nuevo, y aparece su nombre en un sentido o en otro. Desde Nietzsche hasta Orson Welles, desde Stefan Zweig hasta nuestro Alfredo Bryce Echenique, la influencia o alusión a Montaigne se hace recurrente y muy significativa. Estas palabras de Flaubert que tienen allí en pantalla son un ejemplo muy representativo de lo que intentó contar. Por ejemplo, fíjense en esta alusión a cómo estoy lleno de ese individuo, ¿no? Y también, por supuesto, hacia el final me gusta mucho que diga algo que suena mucho, perdón, a Ribeiro, ¿no? No hay a quien evocaría más a gusto y con quien charlaría mejor, ¿no? Vamos a contar, quiero contar por qué unir a Ribeiro y Montaigne. Bien, el punto de partida es un tercer protagonista aquí, Stefan Zweig, que por cierto escribió una de las semblanzas, en mi opinión, más certeras y, digamos, juiciosas sobre la figura y el pensamiento del autor de los ensayos. Zweig, como muchos de ustedes quizás sepan, migró a Brasil, se asentó en Petrópolis, a las afueras de Río de Janeiro, justamente huyendo de esa Europa enloquecida por la Segunda Guerra Mundial con la sombría amenaza del nazismo.
¿no? Y encontró en sus últimos años o meses incluso ahí en ese rincón del Brasil la compañía de los ensayos que releyó y que dio lugar a uno de los libros, en mi opinión, más maravillosos de los tantos que tiene Zweig, justamente el que ven ahí en pantalla dedicado a Montaigne. Montaigne parece ser una compañía muy especial para una vida que declina, pero también para un mundo en tiempo de crisis. En ese sentido, los años 90, que son también tiempos muy difíciles en el Perú, son también los últimos años de nuestro Julio Ramón Ribeiro. Y él declaró hacia el año 93, justamente periodistas norteños, aquí en el propio Chiclayo, en que me encuentro en este momento, lo que están viendo aquí, ¿no? Que llegada a cierta edad, al menos en mi caso, uno vuelve a las lecturas que ha realizado en un periodo de formación, ¿no? Pero claro, releo solo los grandes autores que me impresionaron y que me enseñaron algo sobre los cuales regreso para encontrar esas enseñanzas. Por ejemplo, ven en pantalla varios autores y entre ellos justamente Montaigne. De hecho, Juan Ramón, sobrino de Julio Ramón, me ha dado la seguridad de que se encuentra en este momento un ejemplar de los ensayos de Montaigne en el estudio del departamento en Barranco que Julio Ramón Ribeiro adquirió y en el que vivió en sus últimos años, justamente, ¿no? Y hay en ese sentido también una retrospectiva que hacer a partir de esta vuelta de Ribeiro a Montaigne. En los diarios hacia el año 58, él cuenta que ha encontrado una frase: yo no enseño nada, cuento, ¿no? Que bien podría servir de epígrafe, y eso es muy significativo, ¿no? De toda su obra literaria, ¿no? Que escoja esto ya es una señal de la importancia de Montaigne en Ribeiro, ¿no? Efectivamente, como pueden ver allí, la cita original en los ensayos es esta: hablo inquiriente, o sea, con espíritu investigativo e ignorante, y en cuanto a la resolución me remito pura y simplemente a las creencias comunes y legítimas, porque yo no enseño, yo relato. Tienen contexto dentro del pensamiento montaigniano. Efectivamente, la conciencia de la propia finitud humana es clave en su mirada de la vida y de lo humano en el mundo, ¿no? Acerca también de la individualidad de cada quien, ¿no? Una individualidad limitada, así acotada, pero irrepetible también. Dice, de hecho, sobre sus ensayos, miren, ¿no? Estas son mis inclinaciones y mis opiniones, ¿no? Las ofrezco como lo que yo creo, no como aquello que debe creerse. No poseo la autoridad de ser creído, ni lo deseo, pues siento que estoy demasiado mal instruido para instruir a los demás, ¿no? Y esto es importante porque lo dice eh, en un tiempo de confrontaciones entre católicos y protestantes calvinistas hugonotes, en particular en la Francia convulsa del siglo XVI en que él vivió. Y por tanto, ya señala la imposibilidad de ser categórico, de ser absoluto e irrefutable desde nuestra condición humana hecha de barro, ¿no? Con todas sus fragilidades, pero también sobre todo, repito, su particularidad, ¿no? eh, Nos es imposible el acceso a una verdad absoluta, ¿no? Idea muy común también a la obra no ficticia de Ribeiro, ¿no? Que se cuela también en sus ficciones de otra forma, ¿no? ¿Qué nos quedan? Los retazos de la narración, ¿no? Es decir, a falta de una estructura racional y absoluta, nos queda la fragmentariedad, ¿no? La singularidad de los trazos narrativos, ¿no? Es decir, el contar historias como una no resignación, sino como una ruta más a la medida del humano frente a la imposibilidad de una comprensión exhaustiva de lo real. Y fíjense también cómo en el cuento El polvo del saber se habla también de la montaña misma de los libros reducida significativamente a polvo, en este caso por el abandono, el descuido, en la deriva de un patrimonio, unos libros de una familia que el joven termina redescubriendo o descubriendo más bien, y sobre todo con una impresión muy fuerte de tristeza, ¿no? Y de desencanto, ¿no? Encaramado al alto de esa montaña de libros, ¿no? Digamos, logra apenas tocar algo que se resiste a deshacerse, ¿no? A duras penas logré desenterrar un libro en francés, milagrosamente intacto, que conservé como se conserva el hueso de un magnífico animal prediluviano. Ojo, en francés, un autor invicto
al desmoronamiento de todos los demás libros. Una metáfora perfecta de aquello que tanto también interesó al Ribeiro de las prosas apátridas, el primer texto, ¿no? La Lotería de la Fama, en que un solo libro frente a cientos de otros contemporáneos suyos sobrevive, ¿no? Y bien, bien interesante lo que dice Peter El Moré en su libro El perfil de la palabra, que Rivero no menciona el título, no nombra al autor, pero la reflexión final discurre por un cauce muy afín a de los ensayos de Montaigne. Ese libro sobreviviente en francés será el de este escritor francés, Los ensayos. Hay buenas razones para creer que sí. Algo común a Montaigne y Rivero, un punto de partida que quiero indicar aquí es justamente la pérdida del padre, la orfandad que supone, pero también el vínculo afectivo y agradecido con el padre que tienen los dos, frente a casos muy conocidos de escritores eh, que han tenido una relación muy dura, muy difícil con el padre, ¿no? Kafka, Vargas Llosa y muchos más. El padre de Montaigne, al igual que el de Ribeiro, escogió, o mejor dicho, adquirió una biblioteca muy escogida, mejor así, de autores clásicos para la formación de sus hijos, ¿no? El caso de Juan Ramón también para su hermano Juan Antonio y para sus hermanas igualmente, ¿no? Pero todavía más interesante que esto es la presencia intelectual del padre como un modelo. Montaigne parece que escribe a manera de continuación de la vocación irrealizada del padre, ¿no? El padre le pide que traduzca al francés un tratado teológico en catalán de un autor que ven ustedes ahí en pantalla, ¿no? Y ese es un impulso en la vida intelectual de Montaigne decisivo, como veremos a continuación. El caso de Ribeiro, el cuento más significativo, es página de un diario, donde efectivamente, tras el dolor de la pérdida, aparece ese momento de un momento íntimo, además de contacto con un objeto muy simbólico, con una pluma, ¿no? Y que él se coloca entre sus prendas y justamente marca también la idea de prolongar la obra trunca del padre. La pluma, en el caso de Montaigne, en el caso de, perdón, de Ribeiro, en el caso de Montaigne, más bien el cambio de apellido. Eso es bien interesante, Montaigne, montaña en francés. El apellido del padre era Eiken, el padre es Pierre Eiken, y Michel de Montaigne no se llama así. Eso es bien interesante, ¿no? El padre dedicó muchísimas fuerzas y toda la ilusión a reformar, ampliar, mejorar el castillo que su padre a su vez había adquirido y que tenía en realidad origen medieval y que es una arquitectura, era una arquitectura muy, muy simple, muy sencilla, como se puede apreciar en la fotografía superior, ¿no? Yo soy el espacio en que me encuentro. El padre era de alguna manera el castillo, la montaña, la zona aledaña, la campiña, ¿no? En ese sentido, Montaigne decide llamarse con el nombre que designa la ilusión del padre, con una unión todavía mucho más profunda que la simplemente de sangre, ¿no? Y los gestos de amor al padre son múltiples en la obra de los dos. Ribeiro dice, yo sigo reverenciando a mi padre, una reverencia que no está basada en signos exteriores, sino más bien por medio de una comunión interior, ¿no? En el caso de Montaigne también hay dispersos en los ensayos muchos textos que aluden igualmente a la misma relación de deuda con el padre incluso, ¿no? Eh, se sabe que se vestía Montaigne y abrigaba con las viejas y hasta raídas ropas que dejara el padre, con la ilusión de sentirse todavía envuelto por este, ¿no? Y en Ribeiro hay citas, por ejemplo, como esta, ¿no? De mis sueños, Dios posee el rostro de mi padre, paz, plenitud, y tú no estás aquí, tú ya no estás. Recuerdo de papá. En ambos casos de los diarios, en La tentación y el fracaso, ¿no? Y por supuesto también en entrevistas ha declarado la importancia determinante en su vida del sentimiento de orfandad. El padre no era simplemente el padre, era también guía, consejero, modelo y por supuesto irreemplazable. En segundo lugar, ambos autores cuestionan la sociedad, la civilización, las formas
las convenciones. Es encantador como le cuenta a Wolfgang Luftin en la correspondencia ya publicada que vi a un par de vagabundos en la calle y efectivamente cree ver en ellos un ejemplo de la vida que él hubiera querido tener en el sentido de la independencia, de la libertad absoluta, del no haber sido seducido, como dice aquí, por las formas, ¿no? No haber aceptado la existencia de las instituciones. ¿Serán esos vagabundos los únicos hombres libres que quedan sobre la tierra? Y más abajo, en otra carta a Lustin, dice que quizá aclara lo anterior, ¿no? Yo lo que quiero en realidad es vivir en paz y con poco, sin respetar la regla del juego social, como estoy obligado hasta ahora, claro, por su cargo con la UNESCO, compromisos familiares, ¿no? Su propia responsabilidad también como escritor. Si yo tuviera la posibilidad, como creo tú puedes tenerla, de retirarme de toda actividad dependiente para llevar una vida modesta pero soberana, lo haría en el acto. Y esta actitud en Ribeiro, evidentemente también tiene ecos en Montaigne, quien habla, para empezar, otra vez, de la conciencia y la finitud como el punto de partida de que tengamos todos. Claro, un puntito en el tiempo y el espacio, cada cual, cada pueblo, cada individuo, de que tengamos todos distintas ópticas, ángulos para mirar el mundo y que por tanto la cultura sea el resultado de ese fragmento, sin embargo, repito, único e irrepetible. Por eso la diversidad y la variación de las ideas y costumbres es encantador, como Montaigne en algún capítulo en que habla de la variabilidad de la idea de belleza, pone un ejemplo elusivo al Tahuantinsuyo, ¿no? Donde, a diferencia de probablemente Europa, las orejas grandes eran muy apreciadas, ¿no? Lo que lo cual habla, ¿no? De, no de relativismo, pero sí de la relatividad de las convenciones, de su carácter no definitivo y absoluto, no sagrado o intocable, ¿no? Lo cual no quiere decir que debamos despojarnos de esas convenciones o ropajes necesarios, ¿no? No podríamos vivir absolutamente desnudos, porque en realidad cada cultura organiza transitoriamente nuestra existencia en el mundo, organiza nuestra manera de percibir y relacionarnos con la existencia. Por eso, afirmar que cada cultura es provisional, temporal, no quiere decir que se trate de algo innecesario, todo lo contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Permanecer atado, dice Montaigne, y sujeto por necesidad a una sola manera de ser es ser, pero no es vivir. Si me correspondiera formarme a mi modo, no hay ninguna costumbre tan buena que quisiera fijarme a ella al punto de no poder abandonarla. En esa línea, el cuestionamiento del artificio de la vida social conduce a una reivindicación de un saber natural, ¿no? Más espontáneo, más puro, ¿no? Dice Montaigne, ¿para qué nos armamos con estos esfuerzos de la ciencia? Miremos al suelo, a la pobre gente que hemos esparcida por él con la cabeza inclinada hacia el trabajo, que no conocen ni a Aristóteles ni a Catón, ni ejemplo ni precepto alguno. De ellos extrae la naturaleza todos los días actos de firmeza y de resistencia más puros y más vigorosos que los que estudiamos con tanto esmero en la escuela. Sabe más la gente que no sabe, entre comillas, que la gente que incluso se jacta de sus grados académicos o de su, digamos, de lo leído, de la acumulación, ¿no? De la vida letrada y docta, ¿no? Es encantador, como es un apunte del anterior de Montaigne muy parecido, eh, al menos lo esencial, al que hace Ribeiro a Juan Antonio, su hermano, en una carta donde le habla de la diferencia entre la naturaleza y la cultura que justamente la visita de su madre a París le ha hecho, le ha permitido notar. ¿No? Ella es natural, sin artificio ni sofisticación. Lo que sabe lo ha aprendido no en los libros, sino en la propia vida. Sus conocimientos son directos, de primera mano, y por eso mismo profundos, memorables e indiscutibles. Y esto que viene me encanta, a diferencia de las personas cultas que han formado su personalidad a través de medios de información que interponen una pantalla entre el mundo y la experiencia del mundo. Enseguida, también es muy fácil, en mi opinión, encontrar correspondencias entre Montaigne y Ribeiro en el tema del modelo de vida que se desea, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la libertad identificada con una vida
modesta, ¿no? Ribeiro dice, es una perfección absoluta, perdón, Montaigne afirma que es una perfección absoluta y como divina saber gozar lealmente del propio ser. Perseguimos otras condiciones porque no entendemos el uso de las nuestras y salimos fuera de nosotros por no saber porque no sabemos, perdón, lo que hay dentro, ¿no? Claro, evidentemente esto significa que una persona que ha tenido cierta conciencia de sus experiencias, libros, ¿no? Encuentros con gente, paseos, ¿no? Un bagaje, se dice, ¿no? eh, eh, Atesora y en la medida que atesora ya tiene dentro un mundo, ¿no? En contraste con la superficialidad o el vacío de una vida atareada sin tiempo para digerir lo vivido. Un tema muy importante en nuestro tiempo, ciertamente, ¿no? Dice Montaigne, ¿no? Que nada es tan hermoso y legítimo como hacer bien de hombre y tal y como es debido. Ni hay ciencia tan ardua como saber vivir bien esta vida. Entre nuestras enfermedades, la más salvaje es despreciar nuestro ser, ¿no? Que equivaldría a ser desagradecido con lo recibido del mundo, ¿no? Eh, Ribeiro escribe a Juan Antonio que prefiere su vida modesta en el departamento de Place Falquier. Bueno, lo abandonaría por otro departamento, pero vale igual la referencia. Eso mucho mejor que una vida de lujo que contraería otras obligaciones, además, ¿no? Prefiero, añade, la independencia y la tranquilidad, ¿no? Miren esto, ¿no? Ir a pie a mi oficina, hacer yo mismo las compras en el barrio, cambiar el terno del funcionario por un blue jean, etcétera, ¿no? Y disponer de mi tiempo para escribir, para leer, ¿no? No quiero estar apegado a nada, añade Ribeiro. Y claro, evidentemente, ven a la izquierda aquí abajo, Montaigne ha dicho varios siglos antes de él que justamente, ¿no? Andar entre la multitud obliga a retroceder, a avanzar, en fin, en suma, a desviarse, a probablemente deberse más a los asuntos, como él dice, más que a uno mismo. Por supuesto, la influencia del estoicismo en Montaigne es también otro punto en común con Ribeiro, ¿no? Más allá del modo de vida de cada cual, ¿no? La grande y gloriosa obra maestra del hombre, dice Montaigne, es vivir de modo conveniente. Todo lo demás, reinar, atesorar, edificar, no son más que pequeños apéndices, ¿no? Me complace ver a un general del ejército, de un ejército al pie de una brecha que pretende atacar de inmediato, entregándose por entero y con plena libertad a la comida, a la charla entre sus amigos, ¿no? Ribeiro hace comentario muy parecido a este al hablar de Ernst Junger, diarista alemán y militar, como es sabido, ¿no? Lee a Heródoto mientras las bombas estallan a su alrededor, tal como escribe Junger, cuenta en sus diarios, ¿no? Emplea el teléfono de la compañía no para transmitir una consigna, sino para informarse de qué clase de cuadrúpedo ha atravesado la florista y escoge el día de su aniversario para realizar una peligrosa empresa de salvataje que casi le cuesta la vida. También es verdad que en Julio Ramón Ribeiro, al igual que en Michel de Montaigne, hay una conciencia de una vida hecha de momentos distintos que no trazan necesariamente una única trayectoria, una identidad compacta, ¿no? Que no tienen en ese sentido un carácter articulado, ¿no? Sino un yo más bien hecho de momentos, incoherente y sinuoso, ¿no? No me reconozco a mí mismo en el que caminaba por Madrid, por Londres, por París, Tarma, Chiclayo, Lima, Varsovia, dice Ribeiro, nazco cada mañana y me desvanezco al anochecer. No tengo conciencia de mi propia identidad y suma otros ejemplos de diferentes etapas de su vida, principalmente en Europa, ¿no? Montaigne habla de la incongruencia como una condición inherente a la naturaleza humana, de lo inútil, lo absurdo, algo muy escolástico de pretender clasificar nuestro ser, catalogarlo, categorizarlo como si fuéramos, en ese sentido, una unidad compacta, ¿no? Pétrea, ¿no? No solo el viento de los accidentes, dice Montaigne, me mueve según su inclinación, sino que además me muevo y agito yo mismo por la inestabilidad de mi postura. Todas las oposiciones que se encuentran en mi alma hablan de que yo en mi camino he trazado una especie, no de trayectoria, sino más bien de puntos en los que sobre todo predomina la volubilidad
y la discordancia. Y lo más divertido es que diciendo en la carta al lector de los ensayos que ese libro, ya diremos luego por qué, que es un retrato, sin embargo, dice que sea lo que sea, quiero hacerlo fuera del papel, como si se resistiera él mismo, ¿no?, al autoconocimiento que intenta llegar a alguna conclusión, a alguna captura, ¿no? Muy bien, en ese sentido, un ser cambiante, móvil, ¿no?, da lugar efectivamente a una persona difícil de juzgar, cuenta Rivero en sus diarios, ¿no? El humano es un ser complejo, cambiante, escurridizo, enigmático, ¿no? De modo que es imposible trazar juicios definitivos, concluyentes sobre alguien, ¿no? Porque al fin y al cabo una persona no es, repito, una esencia en ese sentido, vuelvo a insistir, homogénea, sino un proceso, un itinerario, ¿no? Eh, y Montaigne dice justamente la misma línea, ¿no? Para conocer a alguien hay que seguirle larga y atentamente la huella, lo cual subraya también la concepción narrativa de la identidad individual, algo igualmente importante para comprender la obra literaria ribeiriana. Y también en línea con todo lo anterior, sin duda alguna, si hay un yo, si hay algo constante, hay que encontrarlo pues debajo de convenciones y por ello debajo de etiquetas y de las máscaras que adoptamos a menudo en la convivencia. Dice un Ribeiro muy, muy joven en Lima, miren ustedes, hacia el año 50, ¿no? Solo ansío viajar, cambiar de panorama, irme donde nadie me conozca. Aquí ya soy definitivamente como han querido que sea. ¿Eh? Conforme me aleje irán cayendo mis vestiduras, etiquetas y quedaré limpio, desnudo para empezar a ser distinto como yo quisiera ser. ¿M? Y luego Aluptin, eh, en coherencia con este mismo apunte, dice, ¿no? No me identifico con ningún cargo, ¿no? Tanto agregado cultural o como cualquier otra función pública o social que él desempeñe. Por ejemplo, antes el haber sido profesor en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga, abogado en Lima, ¿no? Haga lo que haga, yo estoy siempre en otra parte. ¿En donde Probablemente en la literatura, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que Rivero desempeñara con displicencia su cargo de diplomático ante la UNESCO en París, ¿no? Manuel Rodríguez Cuadros, un diplomático muy distinguido y conocido, ha dado fe de haber conocido a Ribeiro y haber visto su desempeño en realidad admirable y sobre todo su sentido común en las decisiones que tomaba, ¿no? Montaigne, en coincidencia con el espíritu ribeiriano o la personalidad de Ribeiro, dice, ¿no? Pude yo mezclarme en los empleos públicos sin apartarme de mí, ni siquiera en lo ancho de una uña, y darme a otros sin abandonarme a mí mismo. Aquí está la clave, sin abandonarme a mí mismo. Quizá hay que contar que Montaigne fue magistrado de carrera y alcalde de Burdeos, ¿no?, reelegido incluso por los vecinos. Y aquí está la cita más célebre en ese sentido de Montaigne, ¿no? Debemos reservarnos una trastienda del todo nuestra, del todo libre, donde fijar nuestra verdadera libertad y en nuestro principal retiro y soledad, en donde mantengamos una conversación con nosotros mismos, ¿no? Discurrir saltos, si me permiten, y reír como si no tuviéramos mujer, hijos, ni bienes, ni séquito, ni criados, para que cuando llegue la hora de perderlos, no nos resulte nuevo arreglárnoslas sin ellos. ¿Ya? Ir hacia lo que podríamos llamar también el yo esencial, ¿no? La consigna montañiana es no confundirse con el cargo, algo que el propio Ribeiro dice en sus diarios, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y miren la forma también campechana de decirlo en Montaigne. Podemos muy bien montarnos sobre zancos, pues aún sobre zancos hemos de andar con nuestras piernas, y en el más elevado trono del mundo estamos sentados sobre nuestro trasero. El humano tal cual no queda de alguna forma o no debería quedar ni contaminado, ni falsificado, ni menos oculto por el cargo, la función, el papel, la imagen ante la sociedad. El yo se encuentra, dice Montaigne, debajo de nuestras vestiduras, tanto las textiles como las culturales y sociales. De hecho, en la carta electoral él dice, ¿no?, que hubiera preferido, ya que él es el tema de los ensayos, según él dice, ya veremos algo más al respecto enseguida, hubiera preferido pintarse todavía mucho más al desnudo, según la propia naturaleza. Bien, avanzamos. También la escritura misma
tiene apuntes reflexivos coincidentes entre ambos, ¿no? Ya un Maduro Ribeiro dice al hermano Juan Antonio, ¿no? Que premios y recompensas le parecen ya contingentes respecto a la calidad de una obra literaria, ¿no? Seguiré, ya perdí el coche, dice, si me da la gana, escribiendo mis moverías como me plazca y cuando me plazca. Y miren lo que dice Montaigne sobre los ensayos, sin que me importe cómo son estas sandeces, quiero decir que no he pensado en esconderlas, ¿no? Y como tampoco escondería un retrato que me mostrara calvo y canoso en el cual el pintor hubiera fijado no un semblante perfecto, sino el mío. Hay una aceptación de la propia limitación o imperfección y eso da una despreocupación, una gran libertad. Al punto que le dice, que se pregunta Montaigne, ¿no? Y aunque nadie me lea, habré perdido el tiempo escribiendo mi libro y abajo concluye, no he hecho más mi libro de lo que mi libro me ha hecho a mí. Y por último, dice Ribeiro, un dicho de Ludre muy conocido, no hay que buscar la palabra más justa, ni la palabra más bella, ni la palabra más rara, no, sino solamente tu propia palabra. Montaigne dice, hay libros sobre libros, ¿no? Unos se glosan a otros, pero en realidad hay escasez de autores, ¿no? Hay escasez de escritores que tengan su propia palabra en otras palabras, si me permiten la casual redundancia. Pero miren, una pausa en este tema de la escritura, porque en ambos casos también la escritura se termina convirtiendo en una herramienta de automodelado, ¿no? La referencia autobiográfica es en Ribeiro al inicio un motivo de insatisfacción, de malestar, ¿no? Los diarios menoscaban su creación literaria según él, ¿no? Pero luego, poco a poco, él empieza a reconocer que quizás su gran obra sea un libro de recuerdos, de vocaciones, ¿no? Compuesto también con los fragmentos de mis estilos y con todas mis imposibilidades literarias, ¿no? Pero más interesante aún que eso es cómo reconoce que en algunos cuentos suyos, también autobiográficos en ese sentido, páginas del diario, por las azoteas, dice que allí está mi verdadera voz, el tono fundamental que dará a toda mi obra su coloración definitiva, ¿no? Y años más tarde, sobre el polvo del saber, el rockero, los viejos y la muerte, relatos que tienen para él un encanto particular que los críticos no ven. Lo más extraordinario es justamente cómo esa tendencia autobiográfica pasa de lo explícito, por ejemplo, los diarios, ¿no? Y algunos cuentos en particular en que habla o eres el protagonista de esas historias, a la misma ficción, ¿no? En Ausente por tiempo indefinido y sobre todo Silvio en El Rosedal, ¿no? Yo soy una especie de Silvio en el fondo, dijo Ribeiro, quizá evocando a Flaubert, Madame Bovary, soy yo. Ya allí hay, repito, no un conflicto con esa tendencia autobiográfica, sino ya una reconciliación. Me di cuenta de que la historia de Silvio, dice a Lustin, es mi propia historia y me impresiona el darme cuenta de que estoy viviendo, no retrospectivamente, pero sí prospectivamente, la vida de Silvio. Esto es impresionante, la verdad. Mi Rosedal es el parque de Monceau, que diariamente atisbo desde mi ventana y por cuyas alamedillas me paseo a menudo buscando algo, tal vez una señal, etcétera. Pero como Silvio no logro descifrar el mensaje del parque, quizá porque no tiene ningún mensaje que comunicarme. Y así, como Silvio, regreso a mi departamento, a mi torre, la torre del Castillo de Montaigne. Y no veo otra cosa que hacer que seguir tocando el violín, es decir, escribiendo, aunque nadie escuche la música por la Carmen, y se pierda en las galaxias infinitas, ¿no? En el caso, perdón, de Montaigne, los ensayos son prologados al final, una vez terminados, ¿no? Con una carta al lector en que dice al lector, cuidado querido amigo, no pierdas tu tiempo porque aquí no hago más que pintarme a mí mismo, yo soy la materia de mi libro. Uno va al índice y espera encontrar capítulos como mi infancia, mi primer amor, la universidad en París donde él estudió. No, uno se encuentra más bien con asuntos diversos sin ninguna unidad, ¿no? Las carruajes, los dedos pulgares, los libros, la amistad, los hijos, los caníbales, en fin, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué? Montaigne ironiza con el lector sobre que él es la materia de su libro, si no parece serlo.
Lo que pasa es que yo creo que tiene razón, porque uno es aquello hacia lo que dirige su atención, por tanto su corazón. Uno es aquello de que está lleno, aquello que ha dejado huella en sí. Lo mismo que en la fotografía más fiel como autorretrato no es aquella en que salimos, sino aquellas fotos que tomamos de las cosas, porque estas fotos revelan lo que nos interesa, atrae y detiene, y eso es lo que nos delata. Pessoa decía, somos del tamaño de lo que vemos y no de nuestra estatura. Lo interesante es que en el ejercicio de esa escritura, como dice Blanchot, escribir nos cambia, ¿no? No es que la escritura confirme la identidad, sino que empieza a actuar sobre ella misma, ¿no? Y Montaigne, en ese sentido, es un buen ejemplo, ¿no? Al representarme para otros, me he representado en mí con colores más nítidos que los que tenía antes. Como ya escuchamos antes, no he hecho más mi libro de lo que mi libro me ha hecho a mí. ¿Okay? Incluso ¿no? ese carácter misceláneo, asistemático de los ensayos estables, también una expresión del ser discontinuo y variable que Montaigne dice ser, ¿no? De hecho, yo no pinto el ser, dice Montaigne, en otra parte, pinto el tránsito, ¿no? Si mi alma pudiera asentarse, consolidarse, detenerse, no haría ensayos. Algo que es muy significativo sobre cómo la palabra ensayo ha perdido su espíritu montaigniano en el mundo académico, dicho sea de paso. El escepticismo es otro gran capítulo de similitud o coincidencia entre uno y otro. Ahorro detalles, paso directamente a una cuestión que me interesa mucho, que es muy conocida por los lectores de Ribeiro en Prosos Apátridas, pero en realidad en los diarios, dichos de Luder, ¿no? Él habla de su esfuerzo inútil por entender el mundo que ha acabado únicamente en la elaboración de un inventario de enigmas, la imposibilidad de certezas, lo cual es lo que se llama escepticismo, ¿no? ¿Okay? Bien, pero claro, la cuestión es que en Michel de Montaigne, la propia condición humana hace que nuestras doctrinas sean siempre igualmente, ¿no? No certezas absolutas, sino esfuerzos temporales, necesarios, por supuesto, ¿no? Enriquecedores, etcétera, pero no la última palabra, no palabra divina, ¿no? Por eso las teorías siempre están en movimiento, cambiando, no hemos parado de aprender del mundo. ¿Okay? Rivero se llama a sí mismo filósofo, en tanto que busca la razón de las cosas, es amante de la sabiduría, dice en una entrevista a Coahuila, ¿no? Pero también se llama escéptico, ¿no? Como hemos visto hace un momento, pero algo que mucha gente desconoce es que escéptico no solo quiere decir el que duda, el que descree de las certezas humanas, ¿no? Sino que también significa, originalmente significa más bien el que examina e indaga, que en mi opinión es la definición más perfecta de filósofo, ¿no? El filósofo es el que siempre va de camino, Jaspers, ¿no? Y filosofía es amor a la sabiduría, ojo, amor, búsqueda constante, no obtención de la sabiduría. Y eso es muy montañiano. Montaigne dice, hemos nacido para buscar la verdad, pero poseerla corresponde a una potencia mayor, la divinidad, ¿no? El mundo es solo una escuela de indagación. La cuestión no es quién llegará a la meta, sino quién efectuará las más bellas carreras, ¿no? Y claro, en ese sentido, la ignorancia no es ninguna fatalidad, es todo lo contrario, como se ve en el texto anterior, la seguridad en que encontraremos, ¿no? Una profundidad y variedad tan infinita, un aprendizaje constante, un asombro continuo. ¿Okay? Bien, esta es una parte que me resulta particularmente entrañable, la soledad como ventana al mundo, ¿no? Ya hemos contado cómo Montaigne cuida mucho ello, aún habiendo sido, repito, un funcionario público importante. Ribeiro habla de su soledad en varios pasajes, ¿no? Pero miren, en el año 55 dice, ¿no? En Madrid se confunden las fronteras entre la vida personal y la colectiva, por lo que he decidido partir hacia alguna pequeña ciudad de las inmediaciones en busca de una atmósfera apropiada al aislamiento y la meditación. Bueno, uno cree que en Ribeiro hay una misantropía y no es eso, es todo lo contrario, en mi opinión. El gran ejemplo es lo siguiente, ¿no? Eh, Cuando habla de la imposibilidad de leer un libro, escribir una página, sostener una conversación, probablemente porque en Madrid me ha hecho falta una ventana a la calle. Entonces, es una búsqueda
no estrictamente de aislamiento, como él dice, sino una especie de soledad para comunicarse mejor con el mundo, para poder, sin excesivas intrusiones o distracciones, aceptar, digerir lo vivido. Y también de ejercicio de la amistad, ¿no? La ventana es un símbolo de ello. En el cuento de los españoles la apertura es significativa al respecto, ¿no? La ventana a la calle que ha sido más importante a veces que la hasta incluso por encima de la propia comida, el libro perdido, la novia también perdida, ¿no? A través de la ventana llegué al corazón de los hombres y pude comprender las consejas de la ciudad. O sea, la ventana como un vistazo al género humano, como un estímulo espiritual, ¿no? Incluso también como salvación, todos los que hemos leído las prosas apátridas, pero también eh, eh, el cuento, el inolvidable cuento Solo para fumadores, sabemos que Ribeiro habla de una ventana para referirse a la milagrosa hoja verde o a unos albañiles robustos que construyen un pabellón de hospital como alicientes o consuelos en su sufrimiento en un hospital. Y allí mismo, según se lee aquí a la derecha, consigna cómo le resultaba imposible escribir en su cuarto de convalecencia a causa de la falta de una ventana, ¿no? Por tanto, es una soledad sensible, hecha, repito, para copiar lo recibido, no para romper, ¿no?, con el exterior. La ventana es un órgano sensorial para adentrarse en el universo y en la gente sin perderse a sí mismo, ¿no? Montaigne es lo mismo, ¿no? Montaigne también busca esa soledad en la torre justamente, no como una forma de despedirse del exterior, sino más bien para poseer más lo que ha ido dejando huella en su corazón y en su memoria, ¿no? De hecho, es la clara, ¿no? Mi forma esencial es propicia a la comunicación y a la manifestación. Yo soy el todo exterior y evidente y he nacido para la sociedad y la amistad, ¿no? Quien no vive en cierta medida para los demás apenas vive para sí mismo. O sea, lo que a Montaigne en todo caso le perturba es no el contacto con la gente, sino la multitud de asuntos, como dice él. Y termina esta parte. Y quizá ya vamos concluyendo y tal vez en la charla enseguida, ¿verdad, Pedro? Podremos ampliar otros elementos de las relaciones o coincidencias entre Ribeiro y Montaigne. Es muy, muy gracioso, muy simpático como Alida Cordero en una entrevista a Jorge Guaila, me refiero a la viuda de Ribeiro, dice, se queja de que Julio Ramón ha comprado un departamento en Barranco que es tan pequeño como un pasadizo, ¿no? Se sabe que Ribeiro replicó diciendo que tenía una amplia vista de toda la bahía de Lima, ¿no? Y Alida exclamó, compró una ventana, lo cual, repito, reafirma ese significado, ¿no? Y aquí ya termino. Montaigne no habla de una ventana, pero sí, evidentemente, de la torre de Silvio, ¿no? El violín, ¿no? Pero como un observatorio de la vida, ¿no? En sus retiros de la vida pública a su castillo, acondiciona la torre justamente para convertirla en su estudio, su lugar de lectura y de escritura, pero no en un lugar de abandono, ¿no? Del mundo, ¿no? Miren abajo como dice él, ningún placer, Montaigne, tiene sabor para mí sin comunicación. Y miren cómo Rivero también escribe algo semejante. A través de las mamparas del gran bar observo la playa desierta, qué desperdicio de espacio, de paz y de silencio. Nadie más que yo para apreciarlo. La pena, el dolor solo, pero el gozo solo compartido. Y por último, en una prosa pátrida, también uno de esos apuntes muy característicamente ribeirianos, habla sobre el lejos y el cerca de la figura femenina en la calle, ¿no? Cómo encontrar un buen patrón estético, ¿no? Un amigo a quien hice esta consulta me respondió la distancia de la conversación. Y la conversación que Montaigne llama discusión es, sin embargo, para él, o perdón, no sin embargo, al contrario, coincidentemente, su mayor placer, como aquí se ve, su ejercicio más fructífero y natural. En ese sentido, lo que los dos buscan, lo que los dos aman y cuidan, repito, no es el aislamiento, ¿no? Sino más bien eh, una forma mucho más personal, propia y pura de entrar en tratos con el prójimo. Pedro, hay mucho más para contar, pero creo que esto es suficiente aquí y podemos tal vez conversar y eh, vamos a dejar de compartir aquí. Excelente pantalla. Muy bien. Pedro, a tus órdenes y gracias otra vez.
Me parece, Pedro, que tienes tu micrófono apagado. Perdón, te decía que es grato haberte escuchado, Víctor Hugo, en este maratónico y raudo eh, parangón entre dos formas de pensar con afinidades que tú muy bien has resaltado, ¿no? Michel de Montaigne y Julio Ramón Ribeiro, pero separados por poco tiempo, ¿ah? Mm. 400 años. 400 años. Eso hacen Entonces, eso hacen los libros. cierto, Ese milagro, ¿no? 400 años. Y fíjate que las fechas andan por ahí. Montaigne nace en 1533, Ribeiro nace en 1929. Muere el primero en 1592, Ribeiro en 1994. O sea que vivieron casi por ahí con 400 años de diferencia. Perdóname, te ¿Qué digo algo más. crees tú? Los dos estudiaron derecho y Cierto, terminaron no dedicándose al derecho. es cierto. Bueno, Otra cuestión voy a interesantísima. permitirme en una osadía de mi parte, pues que a mí me pasó algo parecido, ¿no? O sea, yo soy abogado, pero no ejerzo. Me Ah, dedico a la música y a la literatura con una afición entrañable, ¿no? La primera pregunta, querido, sería, ¿qué crees tú que permanentemente ha hecho tan vigente a Montaigne? 400 años desde aquel entonces a la fecha y ahora ya muchos más. ¿Qué crees tú, en breves palabras, que son la clave de esa pervivencia montañana a través de los siglos? No hablamos años, ¿ah? Estamos hablando de siglos. ujú. Yo creo que justamente la explicación está en parte en el mismo Ribeiro. Me explico. Y Ribeiro dice, ¿no? El contar historias, o es lo que seduce su obra, ¿no? Es lo que nos queda frente a la imposibilidad, ¿no? Del gran fresco, ¿no? Del gran mural, del gran sistema que permite explicar todo, ¿no? Porque las historias nos entregan algo que desaparecería como verdad en el sistema absoluto y conjunto, ¿no? Que es justamente la individualidad irreemplazable de la vida misma, ¿no? Los rasgos vivos, ¿no? De lo existente como humano, ¿no? En ese sentido, yo digo que esta es la clave porque justamente lo que hace Montaigne es dejar de escribir como se escribía, se estilaba escribir académicamente en su tiempo, ¿no? Para escribir no en latín, sino en francés, y no en otra persona que no sea la primera, en singular. Lo que pasa es que Montaigne no tuvo aspiraciones, claro, su vida económica igualmente contribuía a ello, ¿no? De fama, de inmortalidad, de algún tipo de ganancia mundana, digámoslo así. ¿No? Por el contrario, escribió con una, en ese sentido, despreocupación que le permitió una libertad de poder incluso, ¿cómo podríamos decirlo? De generar prácticamente una forma de escritura nueva, ¿no? Que es la escritura propia de ese movimiento libre del espíritu, ¿no? Que es pasar de una cosa a otra, ¿no? Uno lee los ensayos y siente como una conversación que Montaigne, como un amigo frente a nuestra mesa, pasa de empezar a hablar de manzanas y acaba hablando de agujeros negros, ¿no? Y uno se pregunta cómo se produjo esa transición, porque él es fiel a su propia, repito, inteligencia, a su propia sensibilidad, ¿no? Entonces habla con una cercanía que todos los grandes lectores han confirmado, ¿no? Stefan Zweig dice eso, ¿no? Abre los ensayos, no se encuentra con el alcalde de Burdeos, con el magistrado del Parlamento de Bretaña, no se encuentra con el señor de Montaigne, se encuentra con un amigo, ¿no? Que le habla a uno mismo. Y ese es el milagro que, atención, consigue quien escribe no solamente despreocupadamente, sin expectativas de triunfo, de notoriedad, de rédito material en ningún sentido, sino que escribe, digamos, con sinceridad, que escribe fiel a sí mismo, ¿no? Porque ese Exacto, retrato de uno mismo es lo que lo vuelve más universal, ¿no? exacto, Los hechos particulares terminan siendo más reflejo de todos, al fin y al cabo. exacto. Mm, Tenemos a dos personajes que tienen
muchas afinidades. Tú has hablado de los grandes núcleos, pero también hay filiales que los hermanan. Ambos personajes discretos, ambos Ujú. hombres, como una vez conversamos, hombres de mesa y vino, ¿no? ¿Cierto? Ciertamente, Ambos ciertamente. rehuyen la carga doméstica, rehuyen la hacienda y también por entrar a terrenos un poco más de tus fueros, podríamos decir que hasta virgilianos, Sí, 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 porque sí, ahora que lo dices. Sí, sí, sí. sí, porque Virgilio pues es el símbolo de la razón y el espíritu crítico. ¿Y no es acaso el pensamiento de ambos expresión del más puro, eh, lo que ahora se llama como el pensamiento virgiliano, ¿no crees tú? Yo creo que también otra cosa que vuelve a Ribeiro tan encantador como Montaigne es lo que se nota, por ejemplo, en Solo para Fumadores, ¿no? El hecho, en el cuento, quiero decir, ¿no? También los diarios, ¿no? Que Ribeiro no trata de, y ahí lo dice en ese cuento expresamente, presentarse ejemplar, ¿eh? Como modelo ni de conducta ni de sabiduría, ¿no? De hecho, a mí, creo que a todos los lectores, ¿no? Como filósofo al menos, me divierte hasta no más ese pasaje en que Ribeiro improvisa una teoría para explicar la servidumbre al tabaco, ¿no? Y habla de una teoría de Empedro Sí, y los otros elementos. Y entonces, justamente, perdona, querido, pero claro, justamente es por el espíritu virgiliano, pues. Por, ujú, por, por, por la razón les exacerba el espíritu crítico claro, y es que luego en el tiempo va a devenir en un escepticismo y sí, además en un profundo espíritu autocrítico, querido. O sea, claro, ese sería otro aspecto a resaltar, sí, el tremendo espíritu ya. autocrítico en ambos. ¿No Sí, crees, querido? pero si me permites, una cosa es el escepticismo teórico, docto, que se volvería en dogmático igualmente, ¿no? De quien dice, bueno, no se puede saber nada, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay que dudar de todo. Y otra cosa es el escepticismo que nace del permanente autocuestionamiento. ¿No? Exacto, Montaigne no tiene ningún problema en contradecirse. Es más, él dice, ¿no? Yo me contradigo a mí mismo, pero la verdad no se contradice nunca. Y es lo que iba a decir antes, o sea, Ribeiro en Solo para Favores se cuestiona a sí mismo, no es indulgente necesariamente, ¿no? Y exacto, en sus diarios es implacable, y cierto. consigo, con sus costumbres, su modo Y de vida, dime, su literatura. y Ujú. Víctor Hugo, ¿cuán críticos de la civilización son ambos? Mucho, mucho, pero yo encuentro un humanismo en esa actitud crítica, ¿no? El humanismo que también tiene que ver con reconocer que nos tomamos demasiado a pecho nuestras teorías, nuestras costumbres, en fin, las convenciones, ¿no? Las formas, ¿no? Y las convertimos en absolutos en un mundo precario, cambiante, inestable, ¿no? Y eso es lo que ha generado justamente conflictos, ¿no? En el caso de Montaigne, evidentemente esa guerra terrible, ¿no? Entre católicos y hugonotes en la Francia del siglo XVI, ¿no? Entonces, no es casualidad, Pedro, que ambos también coinciden en algo que no he podido contar aquí, en rechazar los actos de crueldad llevados a cabo en el caso de Ribeiro, eh, contados más bien por un ex militar que cuenta con una frialdad eh, pavorosa, ¿no? Las órdenes dadas para torturar a opositores a un régimen. Así ahí tenemos un sistema dogmático en términos políticos, ¿no? Una dictadura, ¿no? O un totalitarismo, ¿no? En el caso de Montaigne, lo mismo, ¿no? Matar a otro por creer distinto, ¿no? Entonces, el humanismo está justamente en discutir la versión terrenal, temporal de realidades que escapan por completo a lo que somos, Claro. ¿no? Entonces, esa Mm, crítica, mm, esa crítica, querido Víctor Hugo, esa crítica a la civilización
que es expresada a través de un sensible humanismo, luego hallarían ambos como salida, como propuesta, que sea Ujú. su propia escritura, perdón, que sea lo mejor de la escritura en ellos, es que es autobiográfica. Eso Claro, es la mejor manera mm, de definir su literatura, que es claro, intensamente autobiográfica y ello a la vez, a la vez de darle verosimilitud, empatía, claro, le da originalidad y además hablan de lo que conocen, porque si no tienen exactamente, la sí, sí, capacidad sí, de sí. conocer el mundo, sea desde la ventana o desde el castillo, sí se conocen en cuanto se sienten y en cuanto son. Claro, por eso lo de buscar tu propia palabra, en dicho de Luder. En Montaigne hay una queja sobre un mundo que también, por cierto, Nietzsche, otro gran lector y amante de los ensayos, también hablará en el siglo XIX, ¿no? El academicismo lo llamamos ahora, ¿no? Que es hacer libros sobre libros, ¿no? La idea de tal autor en otro autor, o la primera idea de este autor en una segunda idea del mismo autor. Montaigne, la verdad que se sentiría absolutamente extrañado ante nuestro empeño en los excesos a veces de la hermenéutica y la heurística, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, en demorarnos mucho en los signos, ¿no? En vez de acudir a la realidad, que es lo que estamos obligados a pensar y a vivir además, ¿no? En ese sentido, yo siento que en Ribeiro hay una actitud muy típicamente montañana, que es decir, bien, yo no estoy preparado para contar la totalidad porque no puedo, no estoy hecho para aprenderla, a capturarla, ¿no? Ahora, Otros lo intentarán, yo perdona, estoy hecho, ajá, te quiero mostrar algo justo en eso que estás diciendo. Te lo voy a mostrar. Mira, y que lean los compañeros. Ribeiro dice, el deber de un escritor. ah, Cuando escribe, le preguntan, ¿siente, señor Ribeiro, que tiene algún deber? Y ahí responde, yo creo que el claro, principal deber de todo escritor es ser fiel a sí mismo y producir y crear obras que lo satisfagan. Mira qué montañano lo que viene. Cualquier otra intención de carácter extraliterario siempre es poco dudoso, un poco discutible. En esto soy bastante tajante. El escritor no debe transmitir mensajes, el escritor no es un redentor, ni un reformador, ni ujú. un gurú, ni un profeta. El escritor es simplemente un hombre que utiliza el lenguaje como instrumento para la creación de obras bellas, perdurables, naturalmente humanas y que puedan trascenderlo. Claro, Montañano total. sí, y eso no significa autodesprecio, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Fíjate, yo sospecho, Pedro, lo hemos conversado en reuniones con el Ribeiro muy a menudo, de que ahí está, en parte al menos, el secreto de la vigencia de Ribeiro, ¿no? Es decir, eh, fue llamado como el mejor escritor peruano del siglo XIX y va a terminar siendo el mejor escritor peruano del siglo XXI, mientras Sí, otros van quedando atrás, ¿no? Quizá, exacto. yo siento esto, mira, permítame, Pedro, ¿no? Eso que has dicho es Que, muy valioso, perdona, sí, me emociona escucharte, porque esa es justamente la vigencia de Ribeiro, ¿no? claro, Que a pesar de sí mm, mismo, que a pesar del supuesto fracasismo que es como un sello en él, su obra se viene imponiendo por sí misma, claro, que lo mejor, ¿no? Una que fuerza es lo natural, ¿no? mejor. Y Sí, a pesar del em, propio Ribeiro, fíjate. claro, mira, iba a decir, o sea, otros han tenido con todo derecho, ¿no? Aspiraciones totalizantes, ¿no? En novelas y en otras disciplinas artísticas también, y filosóficas más aún, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en mi opinión, o sea, mi impresión es que justamente esos esfuerzos admirables, ¿no? Terminan siendo lo más pasajero, como lo, Eh, como lo experimental en la literatura, como sí, la técnica, la excesiva totalmente preocupación de por la técnica. acuerdo, Entonces, totalmente de acuerdo. a Ribeiro le basta
y no, al principio parece resignación, porque quizá el propio Ribeiro está contaminado por una época de preponderancia de los grandes sistemas explicativos del mundo, y él cree que su escepticismo lo deja efectivamente en un punto de desaliento, de postración y de fracaso. Pero luego termina notándose en su propia producción que es todo lo contrario, ¿no? La reconciliación con la propia finitud. Me explico. O sea, él no puede, no está hecho, como, como Montaigne, perdón, dice que no está instruido para instruir a nadie, eh, Exacto, para abarcar con sus brazos el mundo. Solamente puede dar del mundo la proyección delgadísima de su sombra. Delgadísima, pero exacto, inimitable, irrepetible, única, exacto, como la sombra de todo total. mortal sobre la tierra. Y esto es lo encantador. O sea, yo voy a contar no cómo son las cosas, sino cómo yo las he visto. Y es lo mejor. Mira, el ensayo más importante de los últimos años en lengua castellana, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, es un ejemplo de ello. Ella lo ha dicho. Aparte que Montaigne es un punto de partida, la adopción del tono personal, testimonial, ¿eh? Autobiográfico, inseparable de este libro, vuelve, como los años de Montaigne, a hacer de su libro, el de Irene Vallejo, repito, irresistible para el mundo, ¿no? Y ese libro ha triunfado con el boca a boca, también, Exacto. y como le pasa a Ribeiro y Para pasó a Montaigne. complementar, querido, para complementar lo que tú dices al respecto de que es cierto, ¿no? Mm, Eh, el boom tuvo un afán totalizante. Como totalizante son muchas áreas del saber, pero luego uno con los años se convence de la finitud del ser humano y de su inaccesibilidad a una verdad total. Pero Montaigne y luego Ribeiro, tomándole la posta, nos dejan ver que la convicción de que describiéndose a sí mismo, se describe también a todo el género humano. claro. Exactamente. Sí, eso es Don Quijote. Don Quijote es un personaje muy castellano en muchas cosas, ¿no? Y lo que puso Cervantes ahí tiene tan color propio que eso es lo que lo vuelve inesperada y maravillosamente más cálido y próximo a cualquier lector de cualquier tiempo, ¿no? Y ahí el lenguaje deja de ser un obstáculo incluso, ¿no? Y fíjate que también en el caso de Ribeiro, ya no es solo la coincidencia en la actitud, vamos a llamarla así técnicamente, epistemológica, o sea, ante el conocimiento, ¿no? O la actitud, digamos, ante la propia escritura, ¿no? Es también la actitud ante la propia existencia, la actitud que hoy llamaríamos, o que Ribeiro llamaría moral, ¿no? Moral no en el sentido preceptivo, ¿no? Que es por supuesto la parte más desagradable e inhumana, en mi opinión, de la moral, sino más bien la parte de la comprensión del obrar humano con todas sus vicisitudes, Exacto, incertidumbres e inseguridades, ¿no? exacto, Estamos todo el tiempo aprendiendo a vivir y aprendiendo a morir también, ¿no? exacto. Dos Entonces, preguntas finales, claro, querido. claro, Pedro. Dos preguntas finales. No nos podríamos pasar acá la vida entera, pero tenemos que ir terminando. Dos preguntas finales. ¿No crees tú, querido, que Ribeiro y Montaigne como que crean personajes de sí mismos? Sí, Como que claro. crean un arquetipo personal, porque Ujú, recordemos que lo que hacen es literatura, porque tanto la narrativa como el ensayo son expresiones de la literatura. ujú. ¿No terminaron creando personajes de sí mismos? Sí, bueno, en el caso de Montaigne, hay que contar algo, ¿no? O volver a contarlo. En la carta al lector, él da esa señal extraña para el lector, ¿no? Y mira que es inconveniente para la venta de su libro. Hoy no hay editor que permita al autor decir eso, ¿no? Lector, no leas mi libro porque no hay aquí ninguna pretensión de sabiduría, ni mucho menos. Solamente lo he escrito para que me recuerden a parientes y amigos una vez que yo haya muerto, cosa que va a ocurrir pronto, ¿no? Porque aquí me pinto a mí mismo y solamente leo mi libro a mí. O sea,
el libro es el mismo. Yo y mi obra somos inseparables, dice más de una vez, ¿no? Quien toca aquí la obra me toca a mí mismo, ¿no? En otros casos digamos, una diferencia muy grande entre el producto y el creador, ¿no? Y en el caso de Ribeiro, me gusta mucho que Antonio Muñoz Molina, un escritor y columnista en prensa, haya dicho, ¿no? Escritor español, ¿no? También de novelas, por cierto, ¿no? Que quizá los diarios han llegado a ser justamente la verdadera gran novela, que O la gran obra, quiso y no la pudo obra escribir maestra. Rivero. Claro, sí, sí. Y ahí, mira qué manera más montañera de terminar o ir terminando esto. ¿Eh? No conocemos todos los diarios de Rivero, todavía hay mucho por publicar, ¿no? De modo que esta conferencia es, como diría el propio Montaigne, una carrera, no sé si bella o no, pero una carrera, un esfuerzo, un avance. ¿Y qué de bueno tiene eso? Lo bueno que tiene eso, lo hermoso, es que volverá a convocarnos, que volveremos a encontrarnos, ¿no? Eso es lo interesante. O sea, ten en cuenta, Pedro, y eso es lo que yo intento contar también a mis estudiantes de filosofía es búsqueda, no es captura del saber, ¿no? Y en ese sentido, Proceso. claro, no es una mala noticia, ¿no? Ribeiro dice que los álbumes de las aventuras de Tintín son para el pequeño Julito, en años 60, su hijo, ya un anticipo de lo que va a buscar cuando adulto, ¿no? En novelistas, poetas y filósofos, una visión del mundo. Búsqueda que será inútil. Cualquier lector dice, "Ah, qué amargo Ribeiro, ¿no? Qué manía de perder, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario. En mi opinión es lo más celebratorio, porque creer que se dice la última palabra es decir, no nos veremos más. Exacto. Ser tajante y concluyente, decir, no tiene sentido volver a encontrarnos. Cuando uno Eso tiene es solo, preguntas, eso es solo habla por tema de más, los ¿no? dioses. No somos dioses, querido. Claro, ese es Es el tema de mito de oro los de dioses. Platón, imagínate. Exacto. Hasta allá va. Pregunta final, querido. Encantado. Tu conferencia eh, convoca a El Castillo y la Ventana. El Castillo de Montaigne, donde él registra su soledad, registra su introspección, registra la autoauscultación y que en analogía a Ribeiro lo constituye la ventana. De ambos, tanto del castillo y la ventana, uno colige que lo que ellos necesitan con carácter de urgencia y perentorio, de vida o muerte, porque si no, no son, es la observación. Ellos Sin la menor necesitan duda. observar el Claro. mundo, sus congéneres, las circunstancias de esos Mm, congéneros insertados en la vida. Por lo ujú. tanto, de la observación colegimos luego autocrítica. Y también, permíteme si voy, tú me dices si voy bien, el tiempo. El tiempo en ambos es fundamental, porque es el tiempo lo que determina la finitud y Claro. el registro de la muerte como Ujú. corolario de la vida. Por lo tanto, surge allí otra condición a tener en cuenta entre ambos, la frustración, Claro. que Ribeiro lo toma letreridamente y Montaigne lo toma tal vez con humor, tal vez Es, con humor. Por lo tanto, termino, querido, que el concepto de tiempo y muerte es lo que determina la esencia de su pensamiento y cómo en claro. ese trayecto entre la vida y la muerte se desprende la incapacidad del hombre para entender la vida y de lo cual surge una frustración, Ujú. ¿no? Que en Ribeiro deviene en un escepticismo que también lo tiene Montaigne, pero que al final queda una desazón existencial que podríamos llamar de frustración. Reflexión final al respecto, querido. Claro, es que justamente
esa desazón, esa frustración es lo que aparecen reiterativamente en las prosas patrias, en los diarios de Ribeiro, pero ojo, que no son la obra definitiva, o mejor dicho, la obra completa todavía. Yo tengo muchas ansias de descubrir lo que decía Ribeiro en sus últimos años en los diarios, y más aún en los años en que volvió a en los ensayos de Montaigne. Pero hay pistas, Pedro, hay Sí, pistas. El tono de Solo para Fumadores ya no es un tono frustrado, amargo, o es grave, realista, ¿no? pero claro, pero termina habiendo allí autoironía y autodistanciamiento, ¿no? Es que la vida La, tiene sus matices, pues, ¿no? Y claro, tiene y el también cuento, otras cosas. claro, y el cuento La casa en la playa, que bajo mi punto de vista es poco estimado, poco apreciado por muchos críticos, para mí es muy, muy representativo de esa última etapa ribeiriana. Porque no hay nada más montañano que la búsqueda de la playa solitaria en Ribeiro. Búsqueda que se da con ciertos chascos, con ciertas dificultades, ¿no? Que terminan no encontrándose, ¿no? Y las últimas líneas del cuento, ¿lo tienes tú allí en la casa de la playa? ¿No? O- Te voy a Ah, leer no, otro final, muy, te muy voy a bien. leer, pero Ahí por dice, igual ¿no? te cuento, para Sí, sí, terminar, sí. querido. Ahí dice, ¿no? Y si no lo encontramos, ¿no? Bueno, será, existirá en nuestra imaginación y será por ello indestructible esa playa solitaria, ¿no? Cierto. Días Aunque no siguientes, la encuentren, claro, pero pero, pero no, estará en pero nosotros como que fíjate, la buscamos. no encontrarlo es lo mejor. Mira, permítame una última línea que va justamente también como gesto de gratitud a ti como músico. Amigo, Gal Costa, cantante brasileña de la voz conozco. incomparable, sí. Entrevista a un periodista en Lima. Ya tiene una edad respetable, pero mantiene una voz cristalina, ¿no? Y le pregunta, ¿no? El periodista, ¿no? ¿Cuál es su secreto, ¿no? Y ella dice, le conté una historia. Cuando yo era pequeñita, tuve un sueño. En ese sueño escuché la voz de un ángel que cantaba. Al despertarme, quise imitar esa voz. Toda mi vida he tratado de alcanzar el timbre de ese ángel. Nunca lo logré y por eso seguí cantando. Ah, qué lindo. Qué Esa es la lindo. idea. Por eso la casa en la playa me parece Es incluso precioso. un precedente del cuento surf, que es la Exacto. reconciliación Yo quería serena. cerrar con surf. Es un Claro, precedente. Muy claro, bien. claro, Muy claro, bien. sí, sí, Le sí. agradezco infinitamente a nombre del Club Ribeiro, querido Víctor Hugo, porque hemos hablado de estos temas que al tener que ver con la filosofía pueden parecer un poco áridos, pero no es así, porque recordemos que todos, en cuanto tengamos dudas, en cuanto tengamos capacidad de asombrarnos, de admirarnos ante las cosas, de cuestionárnoslas, estaremos teniendo actitudes filosóficas. Por Así supuesto. es que todos, de alguna Sí. medida, somos filósofos. Lo somos. Ribeiro era un escéptico, pero en la etapa final de su vida le agregó otra palabra. Y decía, bueno, soy en todo caso un escéptico optimista. Optimista, sí. Sí, Optimista. sí, 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 y sí. eso es lo que queda de su obra, ¿no? Mm, Esa, de pronto la frustración deviene en nostalgia, en mm. pensar que las cosas que se perdieron están con uno y que a lo mejor recordarlas es también una forma de vivir y, ¿por qué no?, de soñar con algo mejor, ¿no? Eso es lo Quiero mejor. leerte Ujú. para ti, amigo, y leer para nuestro público el final del cuento Surf, este cuento que Sí, trata de este escritor que en la búsqueda de la obra perfecta, luego por analogía lo aplica a aprender tabla, creyendo que si sí, aprende tabla de pronto puede también hacer por allí una analogía con hacer la obra perfecta. Y al final, pese a que se sabe mayor, se atreve a erguirse sobre la tabla. Y esto es lo que nos queda del Ribeiro de sus últimos momentos. El personaje Bernardo sería Ribeiro. claro. Bernardo se irguió en su tabla con la cabeza vuelta hacia atrás. Sintió que la ola lo depositaba en su cresta y pronto se dio cuenta, en medio de una indecible felicidad, de que esa ola lo conducía sin perder el equilibrio cada vez más aceleradamente
bajo la luz lunar que dominaba los arrecifes, hacia la eternidad. Así es. El tiempo Hacia la mismo, ¿no? eternidad, Sí, donde sin duda en ese claro. arcano insondable, a lo mejor están ahorita Mm. tomándose un Burdeos, Ribeiro y Montaigne, querido. Justo te iba a decir eso, Pedro, una línea, te lo suplico. Por favor, Mira, querido. lo van a agradecer todos y se van a sonreír duraderamente. Otro similito increíble entre los dos es el vino. El preferido de Rivero, como consta en las cartas, los diarios, San Emilión. ¿Dónde están las bodegas de San Emilión? En Burdeos o en la zona vecina a Montaigne. Están al ladito. O sea, la misma tierra, el mismo sol, la misma agua probablemente irriga los viñedos de San Emilión y de Montaigne. Creo que en ese sentido, esa proximidad es el sonido de dos copas que brindan, uno al lado del otro, o uno Sin frente a otro. duda. Ribeiro Monte. Muchísimas gracias, perdón. Oh, querido, a ti más bien la gratitud. Ha sido una jornada memorable y de esta forma, Gracias. compañeros, con la conferencia con nuestro querido amigo profesor universitario, el filósofo Víctor Hugo Palacios, estamos dando comienzo a actividades académicas celebrando el tercer aniversario del Club Ribeiro. La próxima conferencia y conversatorio será con don Jorge Coaguila. Nos vemos. Un abrazo, Maravilloso. querido. Un abrazo grande. Y también para ustedes, gracias también.